marcha que se va a desarrollar en el día de hoy. En minutos nada más comienza la Marcha de la Gorra, 10ª edición, que sale desde 9 de julio General Paz y que va a llegar por primera vez al panel, a la Casa de Gobierno. Y para analizar toda esta situación lo tenemos a Dante Leguizamo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Simén? Bueno, ¿cuántas facetas, eh? Una sí, artística bueno, claro. y ahora una... Bueno, La Chacarita es un lugar bello. Vos lo ahí. decías recién, es un lugar muy lindo. Los invitamos a ir a conocerlo. La verdad es que es muy interesante. Y esa obra que estábamos mostrando en un momento cuando se veía todo el mecanismo armado por Fernando, es una obra que habla sobre estafas y está basada en un libro de Fillol. Y es muy interesante cómo uno, cuando se mete en lo que es el delito, se encuentra con que los delitos son indicios sociales, ¿no? Y dentro de los indicios sociales que se pueden vincular al mundo del delito, también hay indicios sociales que se pueden vincular con el tema de la represión del delito. Y también con estrategias que circulan en torno a qué hacen los estados para pensar qué hacer con el delito. A veces los estados, en este caso el estado cordobés, como no tienen la capacidad suficiente, ni sus fuerzas de seguridad tienen la capacidad suficiente para pensar estrategias que les permitan combatir el delito real, el robo, el asalto, el homicidio, etcétera, etcétera, crean estructuras que les permiten hacerle creer a la gente que luchan contra el delito, cuando en realidad lo que hacen es hacer otra cosa, es desviar la atención hacia otra cosa. Marketing versus realidad sería... Exacto, marketing versus realidad. Una de las herramientas de marketing más usadas por los gobiernos provinciales de la provincia de Córdoba en los últimos años, que fueron utilizadas para vender seguridad, cuando en realidad lo que se vendía era una mentira, fue la aplicación del Código de Faltas. Durante mucho tiempo en esta provincia se aplicó, no solo desde el gobierno de José Manuel de la Sota, que sí es cierto que incrementó mucho la aplicación de esta norma, aplicación que también incrementó mucho más Juan Schiaretti en su anterior gestión, sino también antes, porque el Código de Faltas fue un invento de la gestión radical allá por los años 80. El Código de Faltas ha servido para detener ilegalmente a jóvenes menores, siempre, casi siempre, utilizando el Código de Faltas, o sea, utilizando faltas, supuestas faltas cometidas y vendiéndoselas a la sociedad como si esas personas que cometen faltas en realidad estuvieran cometiendo delitos. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, el famoso merodeo, ¿no? Exacto, son cosas totalmente diferentes. Una cosa es una falta y otra cosa es un delito. En Córdoba hay mucho delito. Para combatir el delito, la policía lo que hace es, en lugar de concentrarse en combatir el delito, hacer prensa con las faltas. Esa fue la mecánica con la cual se utilizó el Código de Faltas a lo largo de muchos años. Y eso despertó mucha injusticia para mucha gente y también despertó la necesidad de que un grupo de jóvenes, el colectivo de jóvenes de nuestra provincia, se organizara y empezara a llevar adelante lo que hoy se conoce como la Marcha de la Gorra. La marcha que hoy cumple 10 años en esta edición que vamos a tener hoy a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en Córdoba. La Marcha de la Gorra empezó en 2006. En aquella marcha se planteaba justamente esto que te digo. Se estaba deteniendo irregularmente y muy frecuentemente a jóvenes por cosas que no eran delitos como si lo fueran. Por ejemplo, por ir caminando por la calle y no tener los documentos encima, te detenían. Por ir caminando por una cuadra y que a algún vecino se le ocurría que vos tenías cara de sospechoso porque usabas gorrita o porque tenías el buzo en la cabeza, se te detenía. Y se te detenía como si hubieras cometido un delito cuando en realidad no habías cometido ningún delito. Lo único que se te podía hacer era inventar una falta. Y así se generó este contexto en el cual hoy en la provincia de Córdoba ocurre que la policía aplica anteriormente el Código de Faltas, hoy el Código de Convivencia modificado para detener a inocentes. Contra eso es contra lo que se marcha hoy. ¿Qué cambios ha existido con la política de seguridad del ex gobernador de la Sota con el actual Juan Schiaretti? ¿Ha habido cambios o no? Mira, en principio hay que decir que hay una primera etapa del 99 hasta el 2006, cuando gobierna de la Sota, que el Código de Faltas se aplica mucho, pero no hay estadísticas concretas sobre eso. Las primeras estadísticas de esos números son 2005-2006. Cuando llega Schiaretti en 2007 y hasta 2011, se produce un incremento notable, contundente de las detenciones por el Código de Faltas. Según las estadísticas que te digo, en 2005 se detenían a 11.000 personas por el Código de Faltas y en 2006... en 2005 y 2006 se detenían 11.000 personas. Entre 2007 y 2011, mientras gobernó Schiaretti, se pasó de 11.000 a 75.000 personas.
O sea, la aplicación del Código de Faltas por parte de Schiaretti fue groseramente superior a la que aplicaba anteriormente de la Sota. Cuando Schiaretti se fue y vino de la Sota, continuó esa tendencia por encima de los 75.000 detenciones y hoy hay una nueva ley por la cual se modificó la figura del merodeo, o sea que no se utiliza tanto ya aquella figura para detener inocentes, sino que se han empezado a utilizar otras figuras. Con lo cual yo te diría que hoy podríamos decir que está en evaluación cuál es la política de Schiaretti en relación al Código de Faltas y a las detenciones ilegales. El discurso de Schiaretti hoy es diferente al que tenía en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En la práctica yo todavía no veo que ese discurso se haya modificado. En la práctica no veo que hayan disminuido tanto las detenciones ilegales, tanto las demoras ilegales, tanto este circo que se arma en torno a la aplicación del Código de Faltas. Según entiendo, al menos las racias desaparecieron en esta última Lo que gestión sí, de por Schiaretti, suerte, no es un dato menor y está buenísimo que lo marques. Schiaretti vino y planteó una cosa que es muy importante. Cortó con lo más grosero de la política de seguridad de José Manuel de la Sota en los últimos 3 años de su último periodo, que fue esto de hacer los corralitos humanos en la plaza, de tener a cualquiera, ponerlo en un corralito, sacarle foto, filmarlo para hacer creer a la gente que la policía estaba trabajando, como te decía antes, luchando contra el delito cuando en realidad el delito pasaba en otro lado. Hay varios casos de que los chicos había 200 policías controlando chicos inocentes en la plaza y a una cuadra había delincuentes robando en una casa o asaltando en una casa. Bueno, esto hay que reconocerlo. Cuando llegó Schiaretti acabó con esta locura, y hoy ya no se ve ese nivel de actitud grosera de la policía deteniendo inocentes por las calles. También hay que decir que esa actitud grosera que fue el protagonista en los últimos 3 años del gobierno de la Sota y sobre todo en los últimos 2, se debió particularmente a la llegada a la jefatura de policía del hombre más limitado, más incapaz que estuvo en la jefatura de policía en los últimos años, que es Julio César Suárez, hoy ya retirado después de la llegada de Schiaretti al poder, ¿no? Bueno, y en ese contexto lo nombraste a Suárez, ¿no? Sí. A partir de allí, un caso triste en aquella época, la muerte de Guere Pellico. Guere Pellico, que es un chico que vive en Barrio Los Cortaderos, en ese contexto hay que ubicarse un poco. Cuando se produce el acuartelamiento en 2013, la imagen de la policía era negativa en un 72% aproximadamente. ¿Costó remontarla esa imagen? Costó mucho remontarla. Una de las estrategias para remontar esa imagen de la policía fue justamente esta, detener ilegalmente a menores en las calles. Esto pasaba en el centro de Córdoba y pasaba en muchos barrios. Pero en algunos barrios, como Barrio Los Cortaderos, que está perdido en la periferia de Córdoba, pasaba mucho más veces y de manera mucho más repetitiva y reiterativa. Víctima de esas detenciones era muchos chicos de Barrio Los Cortaderos, entre ellos Guere Pellico. Guere Pellico, el 25 de julio de 2014, estaba viendo un partido de Talleres en la casa de su abuelo, subió con su primo Maxi Peralta a una motocicleta para comprar una coca y un vino. Cuando volvían de comprar esa coca y ese vino, se cruzaron con un móvil policial que con las luces apagadas empezó a perseguirlo. Ese móvil policial tenía a 2 policías sobre el móvil, Lucas Chávez y un policía de apellido Leiva, Ramón Leiva. Esos 2 policías persiguieron a Guere y a Maxi, le dispararon en la cabeza a Guere matándolo y en la pierna a Maxi hiriéndolo gravemente. Después, esos policías cuando se dieron cuenta que habían matado a Maxi, fueron a un taller mecánico de la zona, buscaron un arma para tratar de plantarle a Guere e inventar un tiroteo que no había existido. Cuando eso pasó, la policía y Julio César Suárez, este jefe de policía limitado del que te hablo recién, el más incapaz de los últimos tiempos, hicieron una versión de que había sido un tiroteo, de que había habido un tiroteo. Esa versión de que había habido un tiroteo fue la que ganó todos los medios de comunicación. En ese entonces, con Miguel Planes, hacíamos un programa de televisión aquí en Canal 10. ¿Te costó una amenaza a vos? Claro. Y logramos probar que Guere no solo que no había existido el tiroteo, sino que había sido asesinado a quemarropa por estas personas que le dispararon en la cabeza. Esa causa fue investigada por un fiscal. El fiscal también fue, así como a mí Suárez me amenazó y hay una causa judicial por eso, también el fiscal fue tratado según el propio fiscal de este caso, el caso Guere. Recuerdo un Suárez que vino al canal incluso. Claro, vino al canal, intentó entrar, me estaba buscando, quiso ir a mi casa, me exigió hablar con él. Bueno, ese mismo Suárez trató muy mal al fiscal que investigaba el caso de Guere Pellico, que no se animó a denunciarlo por amenazas, pero sí dijo que Suárez había tenido con él, con el fiscal, una serie de frases poco felices. Bueno, en ese contexto se llevó adelante una investigación que terminó probando por parte del fiscal que
a estos chicos, a Maxi y a Güere, les dispararon y que no existió ningún tiroteo. Ese juicio empezó hoy, justamente, hoy que se realiza la marcha de la gorra, hoy ese juicio empezó a realizarse con la declaración de Leiva y de Chávez. Uno de los policías, Leiva, declaró hoy y habló otra vez de un tiroteo. Eso ya está probado que no es cierto, pero bueno, hay que terminar de probarlo en el juicio para ver si Leiva y Chávez son condenados por el homicidio de Güere Pellico y la herida que sufrió Maxi Peralta. Este juicio se está realizando, está bueno que estemos atentos a ese juicio y hoy va a ser muy recordado en la Marcha de la Gorra, que se concentra, como siempre, en Cañada y Colón alrededor de las 18 horas para marchar hasta la Casa de Gobierno, me decías vos, para exigir acabar con estas herramientas que son tan ambiguas como el Código de Faltas, como el Código de Convivencias, que le permiten a la policía detener inocentes para hacernos creer que estamos más seguros cuando en realidad no lo estamos. Bueno, y se viene un documento en el cierre de esta marcha de la gorra muy fuerte en el cual se va a denunciar a la policía por estas prácticas, como así también por ser parte de la delincuencia en Córdoba. O sea, muy fuerte el documento. Sí, a ver, yo creo que hay que ser claro con esto. O sea, no combatirlo, sino ser parte. Claro, yo creo que hay que ser claro con esto. Hay una estructura represiva que es compleja y que hay que cuestionar y empezar a discutir. Hay algunos policías que cometen delitos como Leiva y Chávez, que son delincuentes. Policías que son delincuentes como Leiva y Chávez. Hay otros policías que aplican las normas que sus jefes les exigen que apliquen, que es cuando van a detener el Código de Faltas. Pero hay una gran masa de policías honestos que están muy lejos de Leiva y Chávez, que no son delincuentes como ellos, que obedecen órdenes y que están en una estructura piramidal obligados a obedecerla, pero que es un error hablar de toda la policía en general como una policía corrupta o como una policía parecida a la de estos policías que están siendo juzgados. Me parece que es importante separar eso. En el documento, bueno, dirá algunas cosas porque hay, evidentemente, hechos concretos. Hace poco se conoció una imagen de dos chicos que son obligados a correr abrazados de noche y filmados por dos policías abusando de ellos con el poder que les ofrece ser policía. O sea que hay muchos policías que cometen ese tipo de delitos. Pero de ahí a pensar que toda la policía es así, me parece que nos pone en un brete del cual no vamos a salir nunca. Hay que tratar de reconocer quiénes son los buenos policías, los policías honestos, y darles poder a esos policías, no a otros que son incapaces, que no les da la capacidad para hacerlo, que terminan haciendo cosas como esta, o que terminan amenazando periodistas como Julio César Suárez anteriormente. Es una discusión que hace falta animarnos a llevar adelante, que hace falta discutir en las cámaras legislativas. Se modificó el Código de Faltas, se lograron algunas mejoras, no alcanzan esas mejoras, hay que volver a discutir y hay que ver que hay gente que comete delitos, que comete este tipo de situaciones, pero que no son todos. Porque si fueran todos, no podríamos vivir. Hay un montón de policías honestos que han denunciado a sus jefes por obligarlos a aplicar el Código de Faltas. Hay un montón de policías que han ayudado a esclarecer el hecho de Güere Pellico, donde otros colegas de ellos participaron del homicidio. O sea que no está bueno unir a todo en una misma bolsa. Sin dudas, hay ocasiones en las cuales la policía es cómplice de delitos, pero también hay muchísimas ocasiones en las que no es cómplice de delitos.